El descaro y las irregularidades en el gobierno actual de Perú no tienen límite. Día a día todo se agrava y las culpas se la pasan como un balón, de una mano a otra, sin responsabilizarse por las vidas de los manifestantes o el desmedido uso de la fuerza. Los culpables se hacen las víctimas y se libran de toda culpa. En una reciente declaración, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, además de no responsabilizarse de sus actos violentos en contra del pueblo, tampoco lo hace con la convocatoria a elecciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ya van 2 meses de protestas en Perú que se cumplieron el día 7 de febrero, luego de la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Son 2 meses donde más que verse soluciones y atención a las demandas, solo se aclama al unísono elecciones inmediatas sin conseguir respuesta. Todo el clamor popular ha estado aplacado brutalmente por la fuerza y represión del Estado. Sin embargo, no es motivo suficiente para dejar de protestar. Al contrario, las protestas en el Perú cada vez abarcan más estados y la desaprobación de Boluarte aumenta. La presidenta Boluarte, por su parte, ha adjudicado la culpa de la violencia a toda clase de motivos posibles, menos admitir que su decisión y la de su equipo, la de ejercer la fuerza del Estado contra el pueblo. Incluso se ha involucrado al presidente Evo Morales como causante de los disturbios. Tras solicitar en cada protesta la convocatoria a elecciones de manera inmediata, finalmente la mandataria Boluarte dio una respuesta sobre ello. Pero es una respuesta que no parece llevar a nada y que probablemente incremente las manifestaciones en el territorio peruano. La presidenta de Perú ratificó el martes 7 de febrero que el posible adelanto de elecciones generales en su país está en manos del Congreso y que la semana pasada se rechazaron 4 iniciativas legislativas que plantean celebrar comicios en el 2023 de acuerdo al medio Infobae. Asimismo señala que ya se han enviado 2 propuestas al legislativo para que las elecciones se celebren en abril del 2024 y luego en octubre de este año 2023, pero ambas fueron desestimadas por el Parlamento, que también rechazó otras iniciativas de bancadas de derecha e izquierda para la salida de... La presidenta Dina, en una entrevista durante su visita de trabajo a la región sureña de Arequipa, señaló que la reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución, quienes deben analizar el tema. Nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar. Parece una ironía el señalamiento de que unos gobiernan y los otros legislan en medio de un caos como el que vive Perú en la actualidad. No solo no se hacen responsables de las causas del conflicto interno, tampoco buscan resolverlo. Además, Boluarte volvió a descartar su posible renuncia al cargo, pese a las protestas y decisiones del Poder Legislativo. De acuerdo al medio BBC, afirma que quienes exigen su renuncia es solo una minoría en el país. Bajo el lema "que se vayan todos", los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones inmediatas. Algunos reclaman también una nueva constitución para Perú. Y con toda razón, el pueblo peruano debe exigir un cambio total. En todos los órganos del Estado se ha encontrado una traba y ha permitido que las protestas, además de no ser escuchadas, se prolonguen cada vez más. El Congreso peruano primero promovió la celebración de los comicios en abril del 2024, lo que ha sido preliminarmente aprobado en el Congreso, pero eso no hizo amainar las manifestaciones y más tarde abogó por un proceso electoral ya en octubre del 2023. No obstante, esta última fecha tampoco parece estar fijada por el mismo Poder Legislativo, por lo que el mandato de la presidenta y los congresistas se mantiene de momento por 5 años, que se cumplirán en el 2026. Por su parte, el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien apoya todas las medidas en contra de los manifestantes, señaló en un medio local que nosotros esperamos que el Congreso ponga prontamente en agenda este proyecto de ley y vuelva a discutir y reflexionar sobre la necesidad de paz y tranquilidad que el país requiere. La presidenta Boluarte ha pedido en repetidas ocasiones al Congreso, que tiene la potestad de propiciar anticipar las elecciones, que alcance un acuerdo que permita pacificar el país y darle una salida a la crisis política en la que está inmerso desde la caída de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, agrega Otárola en la misma entrevista. Pareciera que Perú vive 2 realidades distintas. Una donde se protesta diariamente por la salida de Dina Boluarte, donde crecen las víctimas a manos del Estado, y otro Perú,
donde el gobierno confirma que se hace todo lo posible para estar bien y trata de mantener a toda costa el status quo. De acuerdo al medio Infobae, la presidenta Dina Boluarte afirma que la solicitud de su renuncia no responde a la gran mayoría del pueblo peruano. Reitera también que esa solicitud es solo de parte de un grupo de bancada de izquierda. Pensar que la protesta es de una minoría es un exabrupto. Las manifestaciones ya están en 22 provincias de Perú. La cantidad de víctimas de este gobierno crece día tras día. Las movilizaciones siguen con mayor intensidad. Los bloqueos de carreteras cada vez son más. Los organismos internacionales catalogan como dictadora a Dina Boluarte. El Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y el diario La República señalan que una gran mayoría de los protestantes y más de la mitad de los ciudadanos peruanos consideran que la presidenta Boluarte debería renunciar. Pero el gobierno no lo ve así. No solo miente a la luz de los observadores internacionales, también deslegitima todas las propuestas y sabe que si se adelantan unas elecciones en el 2023 o incluso 2024, esto también implicaría una reforma constitucional y un cambio total en el Congreso. Existen demasiados intereses en el poder, y es que los que mantienen la protesta sin ninguna solución aparente. Portavoces de las bancadas de la derecha como Renovación Popular o Avanza País rechazan la disolución del Congreso y las elecciones a congresistas de acuerdo a la BBC. Mientras que los grupos de izquierda como Perú Libre o el Bloque Magisterial sostienen ahora que solo apoyarán una ley de convocatoria anticipada de elecciones si contempla también un referéndum sobre una asamblea constituyente. El enredo continúa y ya ni siquiera la fecha preliminarmente aprobada de abril del 2024 puede darse por sentado, porque los intereses de pocos siguen privando sobre las demandas de muchos. Y aunque el gobierno reconoce que el país se halla en una situación de emergencia, sobre todo por el grave impacto económico y turístico que esto ha traído, aparentemente todavía no es motivo suficiente para darle fin a algo que solo está en sus manos terminar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.